Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el Cernidor número 186, correspondiente al día 21 de abril del año 2025, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello y, como siempre, la asistencia técnica de Javier Caraballo. A mí ya me conocen. En los programas pasados les dimos a conocer los documentos que prueban que el llamado Plan Hipopótamo, del que prácticamente nadie habla, estaba encaminado a la toma de Montevideo y que las acciones del 14 de abril de 1972, el llamado Plan Hipólito, fue el día D, o sea, el punto de partida para el Plan Hipopótamo. Tenemos en nuestro poder los documentos internos del MLN acerca de la instalación del segundo frente, es decir, llevar la guerrilla al interior del país. Es un documento muy extenso, 11 páginas, folio prolongado, ya no se fabrica este tamaño de papel, de 35 líneas por 80 caracteres, o sea, 72.000 letritas, lo que haría algo así como 31 páginas del libro Más Secretos del PSU. Le vamos a leer solamente lo más interesante, pero hay que hacer una serie de consideraciones. Como es un documento muy extenso, hoy me van a tener que aguantar un poco más. Lo que sí les puedo decir es que la guerrilla Tatú, el segundo frente o como quiera llamarse, tuvo como punto de partida dos simples pasajes, dos simples frases de dos documentos del MLN. El documento 1 de mayo de 1967 y las 30 preguntas a un Tupamaro de abril de 1968. Este último documento fue un autorreportaje que se hizo Raúl Sendí. En esos dos pasajes se dejaba abierta la posibilidad de que en el interior del país se realizaran acciones que sirvieran para rebajar la represión que necesariamente se desataría en Montevideo, la llamada selva de cemento, que iba a ser el centro de las operaciones de una organización que nunca se había planteado la lucha contra las Fuerzas Armadas, pese a considerarlas el brazo armado de la oligarquía. Organización que había comprobado cómo la propaganda armada, basada en acciones de denuncia de la corrupción del sistema político y financiero, le había dado los mejores frutos, tanto en lo material como en lo político. ¿Qué decía el documento 1? Punto 1. Nuestro campo no sirve para instalar un foco guerrillero permanente. Puede servir perfectamente para refugio, reclutamiento y operaciones militares de dispersión y hostigamiento. Punto 2. Una regular población vacuna y lanar en todo el territorio, 150 ovejas y 50 vacunos por kilómetro cuadrado, resuelve un arduo problema logístico para grupos operantes que en otros lugares se ha resuelto solamente con complicidad de la población
y un vasto aparato de aprovisionamiento. En el Uruguay no íbamos a necesitar nada de eso, ni la complicidad de la población, ni un vasto aparato de aprovisionamiento. Punto 3. Un bajo índice de población en las zonas de latifundio, que da un promedio de 0,6 habitantes por kilómetro cuadrado, con una casa cada 142 kilómetros cuadrados, permite desplazamientos de contingentes sin ser localizados. Punto 4. Si bien no existen suficientes cadenas montañosas, hay en el país zonas de montes agrestes que permiten refugios precarios y que, combinadas con formas artificiales de defensa, pueden ser muy útiles para la lucha rural. Una lucha rural que todavía no está planteada. Punto 5. En el campo es donde se refleja el bajo nivel represivo. Un contingente militar, unos 200 hombres cada 10.000 kilómetros cuadrados, y una comisaría, unos 30 hombres cada 1.000 kilómetros cuadrados. El litoral marítimo está vigilado por 600 hombres de la prefectura, de los cuales 400 están en Montevideo. Punto 6. Las tremendas condiciones de vida de los asalariados rurales, algunos organizados en sindicatos, han creado un sector espontáneamente rebelde que puede resultar muy útil en la lucha rural. Esto es lo que decía el documento 1. ¿Qué decía la pregunta 23 de las 30 preguntas de un Tupamaro? Decía la pregunta: ¿nuestra geografía es completamente adversa para la lucha en la campaña? Sendik se responde: no es estrictamente así. No tenemos lugares inexpugnables como otros países, pero existen precarios accidentes naturales que permiten refugios transitorios a un grupo armado. El latifundio es un gran aliado. En zonas de latifundio, es decir, en 2/3 de la superficie del país, los índices de población bajan a 0,6 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que facilita el desplazamiento clandestino de un contingente armado. Compárese con el promedio general de Cuba, más de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, y aún de las zonas de chacras de nuestro país, como Canelones y sur de San José, con igual promedio. Al mismo tiempo, el latifundio ganadero resuelve el arduo problema logístico de la alimentación, que en otros lados necesita de una cadena de abastecimiento lograda con una gran complicidad de la población. Por otra parte, las tremendas condiciones de vida de los asalariados rurales, algunos ya organizados en sindicatos, han creado un sector espontáneamente rebelde que puede ser muy útil en la lucha rural. Como ven, prácticamente dice lo mismo. Las acciones en el interior pueden servir para provocar la dispersión de las Fuerzas Armadas, y esas acciones serán posibles, incluso facilitadas por el latifundio. Y como se dice en el documento 1, una regular población vacuna y lanar en todo el territorio que resuelve un arduo problema logístico. Por lo tanto, se descarta la necesidad de recibir apoyo. Se creyó que esos grupos serían autosuficientes. Ahora bien, en el documento Breve Fundamentación de la necesidad de instalar un segundo frente en la campaña uruguaya, que es las 11 páginas que hablamos al principio, elaborado en Punta Carretas
por Raúl Sendic y sus seguidores de las columnas del interior a finales de 1970, se dice: el plan Tatú no es sino el desarrollo de esta idea de forma más elaborada y minuciosa. Se trata de instalar pequeños grupos armados de actuación permanente en determinadas zonas donde mejorarán la infraestructura natural, construyendo tatuceras que les sirvan de depósito y de refugio auxiliar. Pero más adelante dice, llenos de entusiasmo, los que creyeron haber encontrado la fórmula mágica, se dice que la guerrilla tatú debe pasar a ser el objetivo principal de la organización, es decir, del MLN. Ya desde el título se habla de guerra en el interior. Ya no se dice que en el interior se procesarán acciones de dispersión. Ya el concepto es otro. Cuando les lea los párrafos del documento verán que se los voy a leer a continuación. Dice: si encontramos el método adecuado, todo será inútil, o sea, la represión será inútil. ¿Cómo lo será el control que pueda ejercer tropas del Brasil que invada con esperanza salvadora? En esta última hipótesis, vemos que la guerrilla tatú se vuelve válida e imprescindible en todos sus términos. El desarrollo del método tatú no solo hará inútiles sus ventajas, las ventajas de la represión, en medios materiales y hombres, sino que los sorprenderá, los desconcertará y los colocará en la misma situación de inutilidad en que se halla ante la cárcel del pueblo y los berretines urbanos. Continúa. La guerrilla tatú, para resumir, comprende un método táctico, las tatuceras, que posibiliten asegurar la retirada al máximo. Un papel para la ciudad del interior, base de apoyo, que es el adecuado a su situación táctica. No creían en las posibilidades de actuar en las ciudades, por eso las tatuceras. Es un método guerrillero que es una estrategia en su conjunto, pues constituye el arma flexible que nos permitirá adecuarnos a cualquier coyuntura político-militar que se presente. Para terminar, las columnas del interior tienen que empezar a definir cuántos grupos concretos tienen para irse a las tatuceras. Del mismo modo que en Cuba la gente se iba a la sierra. Se sigue comparando Uruguay y Cuba. Sí. Sé que vos me vas a decir que no. No querían a los comunistas de Cuba, pero ¿cómo los idolatraban, no? No les queda otro lugar donde meter a los pobres cubanos en este lío y no los querían. Bueno. Yo no me aguanto más. Los oyentes tampoco, sí. Perdón. No interrumpo más. Luego tienen que dotar a esos grupos, escuchen, luego a esos grupos hay que dotarles de las armas. La concepción, la infraestructura, los contactos, la información, los suministros, etcétera, que les permitan iniciar la epopeya de llevar a la campaña la lucha armada a través de la guerrilla tatú. La organización al servicio de las columnas del interior. Pensar en vaqueanos, isleños y montaraces como gente apta para llevar a cabo estos trabajos, para injertar cuadros con criterios militares ya asentados para lograr la homogeneidad óptima para el grupo operativo.
A la inversa, esos grupos dinamizarán al resto de las columnas del interior. Serán el centro de sus preocupaciones. Todo, absolutamente todo, deberá girar en torno de ellas y sus posibilidades de acción. Todo deberá ponerse a su servicio: el reclutamiento, los CAT, los comandos de apoyo Tupamaro, los talleres, los servicios, etc. Deberán ser el centro de las columnas, porque serán el núcleo de su aparato militar. Las bocas y las manos por las que se van a expresar las columnas del interior a través de su acción, y a no dudarlo, por donde se va a expresar tarde o temprano las masas del interior. Hoy deben ser las niñas de los ojos de los tupas y filotupas, como mañana serán las niñas de los ojos del pueblo gaucho, interpretando a través de la acción por esos grupos, del mismo modo que los guerrilleros vietnamitas o de la Sierra Maestra eran la expresión y las esperanzas populares. El combatiente rural de las tatuceras no puede ser un combatiente de horas libres. Se parecerá más al guerrillero que va a las sierras que al combatiente urbano. Tendrá su propio medio de vida, sus reflejos condicionados, su físico endurecido y acostumbrado a esa selva artificial de pozos y refugios, a la noche y al monte protector que muchas veces deberá construir con sus propias manos. Este tipo de tupas pide hoy el combate en el interior. ¿Alguna vez se han puesto a pensar lo que serán capaces de hacer algunos grupos debidamente apoyados con una buena infraestructura y un buen aparato organizativo? Tendrán que pelear las 24 horas del día. Buenas bases relevadas y un aparato organizativo que de hecho ya existe, solo hay que ajustarlo, y que lo protegerá, suministrará y captará los resultados políticos de su acción. ¿Alguna vez se han puesto a pensar la dinámica y la mística que cobrará el aparato tupa del interior? ¿A poco tenga que proteger, apoyar, reclutar, formar recambios, etcétera, para que esos grupos de combate sigan actuando y conmocionando a todo el país? Esto hay que hacer. Pico y pala, que era la firma de Raúl Sendic. Voluntarismo puro. Quienes han dado validez a la historia oficial del MLN, los historiadores y los politólogos, han dicho que las diferencias entre Sendic y Amodio Pérez fueron de carácter personal. Está escrito en los libros. Eso es una falacia más, con lo que se pretende evitar dar la discusión en torno a los planteos que cada uno defendió en su momento. Pese a que los resultados están a la vista, no habría que hacer mayores consideraciones. Pero es necesario dejar claro, como se dice en el documento que les hemos leído en el programa pasado, que un punto de ruptura fue el enfrentamiento entre Basen y Zabalza en Punta Carretas, anterior a la fuga de septiembre de 1971, y que el punto culminante de ruptura se dio cuando Eleuterio Fernández Huidobro y Sendic conspiraron contra Amodio. Esto está archivado en el archivo Cámpora. El programa pasado les dije en qué carpeta y en qué subcarpeta. Todos los que tengan el archivo Cámpora pueden comprobar que no miento. Ahora bien, tanto el enfrentamiento... No está reservado. Ese no está reservado. No. Bárbaro.
¿Tanto el enfrentamiento como la conspiración fueron por problemas personales o por razones políticas? La respuesta bien clara, fue por razones políticas. Porque hubo quienes, movidos por experiencias ajenas a las de nuestro país y motivados por el deseo de adquirir un protagonista que la realidad les negaba, intentaron convertir al MLN en una guerrilla rural sin que existieran las mínimas condiciones materiales y humanas, y quienes manteníamos una posición netamente posibilista, manteniendo la línea de propaganda armada más acorde con nuestra realidad interna y de acuerdo a las condiciones existentes en lo social en nuestro país. Creer que las condiciones sociales y políticas en el interior del Uruguay eran similares a la Cuba de Batista, a la de Chipre o a la de Yemen, como que se menciona, que Yemen es más chico que Tacuarembó, es de un simplismo voluntarista evidente. Comparar las tatuceras con la Sierra Maestra o con la selva vietnamita es de conocer que la viabilidad de la guerrilla rural es su capacidad de movimiento, mientras que las tatuceras lo que hicieron o lo que hacen es inmovilizar a sus integrantes, que en caso de ser ubicados carecerán de toda posibilidad de escape, ya que la diferencia de fuerzas era evidente. Además, en el interior no había gente para poblar las tatuceras. Entonces las tatuceras se poblaron con los clandestinos de Montevideo, la mayoría estudiantes que no estaban capacitados para esa forma de vida. Toda la fundamentación de la guerrilla tatú se hizo sobre la base real de las dificultades para actuar en las ciudades del interior. Los bosquecillos de cemento, como lo llamaban con algo de humor. El conocimiento mutuo, los fichajes, las dificultades para pasar desapercibidos, eran impedimentos reales para actuar desde las ciudades. Pero la práctica, como dice el mismo documento, es la que demuestra lo acertado o no de las teorías. Y la práctica demostró que el latifundio no impedía que los movimientos fueran detectados, ni que la existencia de ganado en el campo sirviera para resolver los problemas de la comida, porque eran muy pocos, lo he repetido cientos de veces, los que estaban en condiciones de agarrar una oveja y carnearla, a lo que habría que agregar las dificultades causadas por el humo y el olor a carne asada en el medio del campo. Recordar que las tatuceras caían por el olor a torta frita, que en definitiva era el único alimento que se contaba. Terminando. Entonces la logística, proveer a los ocupantes de las tatuceras del mínimo imprescindible para la supervivencia, ¿dónde recayó? En los militantes de las ciudades, cuyos movimientos no pasaron desapercibidos. La lectura de varias páginas de la supuesta biografía de Sendía, escrita por Samuel Blixen, son la prueba de qué lado estuvo la razón. Otra consideración necesaria es la siguiente. Se dijo por parte de los divulgadores de la historia oficial que la columna 15, divulgadores de la columna oficial y miembro del Ejecutivo, fundamentalmente Mauricio Rosenkopf, que dijo que la columna 15 le negó armas y materiales a quienes pretendían montar un segundo frente. La columna 15 dependía del Ejecutivo para todo y siguiendo las directivas del Ejecutivo proporcionó todo lo que se le pidió. Armas y militantes. Armas y militantes que fueron cayendo de manera continua porque el plan Tatú era inviable. Acudan al inventario de las armas caídas en el Caraguatá, nada más. Y pregúntense qué utilidad se les dio a esas armas. Mientras Montevideo debió sustituir a los militantes que fueron enviados al interior de forma incontrolada por integrantes de la llamada Columna 70, de forma también incontrolada. Así se escribió la historia.
esa historia que los historiadores y politólogos todavía no se han enterado, no han descubierto. Yo voy a hablar. Sí, está bien. Usted también. Pero yo creo que hoy deberíamos hacer un programa cómico También. por todo lo ocurrido en la Semana Santa. Pero eso lo hacemos en un minuto. Sí, en un no, minuto. no, pero esto también está, No, está medio a tono No, con eso. totalmente de acuerdo con usted. A ver, se lo voy a explicar. Todo esto que leyó era lo que escribían en aquellos años Raúl Sendig, un trastornado, respetuosamente hablando, un trasnochado. Estábamos en gobiernos democráticos, te podía gustar, no gustar, lo que quiera. Y el tipo estaba desesperado por entrar en guerra. No le importaba decir, mire, hacer propaganda sin tener que salir a robar banco, ¿no? Que tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero este tipo está peor todavía. Se la declaró la guerra. Declaró la guerra y forzó al resto a que tuviera que salir. Y generó el cachón para que los militares le prendieran cartucho, porque Pacheco le tuvo que dar la derecha a los milicos, porque le habían declarado la guerra al gobierno. ¿Y con qué se lucha en una guerra? Con un ejército. Y estos son, aparte, estos son ejércitos sin bandera. No tienen código, porque el tipo no va con uniforme, no lleva la banderita, ¿viste? Para aplicar los códigos de la guerra. Esto vale. No es una guerra convencional. Estamos de acuerdo, pero no aplican los códigos normales, por lo tanto, del otro lado se desboca el ganado. Y cuando se desboca, serán 5, 6, 7 o 10 militares importantes que se desbocan, producen lo que pasó después. Ahora, todo esto lo hacían porque estábamos en democracia. Cuando vino la dictadura, se fueron al MASU, los guardaron a todo. En un apunte que refleja lo que tú decías, Amodio. Entre mayo y agosto del 72 cayeron 1.162 miembros del MLN. Es decir, si usted hace un promedio, eran 10 o 11 por día, cada día que iban. La pesca daba resultados. Claro, uno de los programas favoritos era los comunicados de las fuerzas conjuntas. A las 8 de la noche. Claro, que entonces decía Juancito Pérez. Sí, y te contaban todo el repertorio de lo delictivo de su vida. Ahí está, con la musiquita que quedó en el recuerdo. Acá tengo un mensaje que son interesantes, referido a este tema, porque ya lo vamos a dejar y vamos a pasar a los temas más cómicos. Porque para mí esto no es cómico. Una cosa que es una... esto es trágico. Esto es trágico. Seguro que si se quiere que es una paradoja, que el MLN fue destruido y también se comieron al sistema político en el interior, con la operación Seibo 302 en la ciudad de Tacuarembó, en las cercanías, a pocos kilómetros, cuando fueron interrogados todos los cabecillas tupamaros y, bueno, dieron información con todos los políticos con que se habían reunido. Pero eso está en el documental. En el documental, no se avanza. De mensaje del 233. Buenas tardes, estoy escuchando asombrado el desconocimiento que tenían los iluminados del MLN. Yo me crié en la campaña en los 70 y cuando aparecía un caminante, todos los vecinos nos enterábamos. ¿Y si aparecían 20? Imagínense si andaba un grupo de tupas tratando de cazar ganado para comer. Un delirio. Saludos, Iván. Otro delirio fue pensar que los peones de campo los iban a apoyar. La mayoría de los peones eran y siguen siendo orgullosos del trabajo que hacen en las estancias. ¿Está bien? Eso dice el 233. Tengo el 360. No, y además tenían los familiares en los cuarteles, como los cuartelillos. Eran hermanos, sobrinos, primos. Claro, pero... ¿Qué ibas a lograr politizar el campo? Aparte, viste que nunca lean el libro de Blixen, la biografía de Sendik. Hay páginas que son un verdadero sainete. Cuando el vaqueano Raúl Sendik, el promotor de todo esto, se perdió. Estuvo 15 días perdido. Se equivocó dónde tenía que cruzar el río. Cruzó en otro sitio y fue a Jeder a la casa del padre de la que había sido su esposa. Está contado en el libro de Blixen. Él no llegaba, imagínate nosotros. Y lean las declaraciones del Cholo González y de Colacho. Que caminaron uno de Rivera hasta Montevideo, esquivando a los puestos de control, y Colacho Picardo de 33 a Montevideo, porque habían quedado desconectados. Lean el libro de Blixen. Mensaje del 363, mira esto es para vos. Buenas noches. ¿Con qué gusto seguiría este hombre
por todo el país escuchando conferencias que eduquen a todo ignorante como yo. Estoy seguro que es justo y necesario que la gente tenga toda la información para lograr que no nos lleven del pico, como ahora, principalmente a gente joven. Dice acá. Eso referido a usted que lo seguiría por todos lados escuchándolo. Y más abajo dice, esta semana hago la transferencia para comprar el libro, mando comprobante y dirección. Y le digo a los televidentes que el libro está a la venta, 750 pesos. Al pie de la imagen sale el número de la cuenta de banco, que tienen que hacer la transferencia correspondiente. Nos envían a este celular, el 097-465-465, el comprobante, dirección, nombre completo, cédula de identidad para que se lo enviemos. No, y Horacio, y algo más, porque algunos televidentes escriben en YouTube y le decimos que los del exterior lo van a poder adquirir, si quieren, a través de una plataforma que ya vamos a comunicar. Exacto. Porque nos han escrito cómo podemos acceder, incluso hasta de España, de otros lugares. Ahí también, ahí está. Que lo van a poder adquirir de esa forma. Una plataforma digital lo van a poder bajar en su computadora o en su celular el libro. No va a ser en formato papel, pero lo van a poder leer sin problema. Y algo más. Y van a colaborar con el documental, seguro. que es muy importante. Hay algo más, que un televidente nos escribió por qué no hicimos el pedido del tema de González Valencia y la Llera en el pasado gobierno. En realidad lo hicimos. Sí, y no Claro, no, tampoco el gobierno pasado no dio esa información en el diciembre del año 2023 y era sobre el caso Moravito, el caso Feldman y los chat entre Susana Pereira y un jerarca policial. Y después la fiscalía, tratando de, en este caso no nos podemos chupar el dedo, de proteger a Díaz, puso también Balcedo. Entonces hicimos ese pedido de información pública al Ministerio del Interior y no solo no nos dio la información, sino que lo reservaron por 5 años más. ¿No? Como represalia. Como el Ministerio de Salud Pública no nos contestó nunca nada. El pedido sobre el estado actual de las clínicas de radioterapia. Sí. Para ver cómo La señora Karina Rando nunca contestó. Y bueno, continuando con estos pedidos que hicimos, lo mismo después lo elevamos a la Fiscalía. Y la Fiscalía se ampara en que el Ministerio del Interior había reservado por 5 años, pero además agregó el caso Balcedo, que nosotros no le habíamos preguntado nada, pero lo puso reservado. Después dijeron, no, nos equivocamos. Otra chambonada de las cuales vamos a hablar ahora. Porque si alguien hace un informe de esa forma, que está mal, comete ese grueso error, y en algún lugar tendrían que hacer una investigación administrativa o por lo menos amonestarla en el legajo de dejarlo. Y es la misma señora que ahora hizo el informe, veloz, ¿no? Por las dudas, para en 5 días, que tenemos que agradecerle, porque los pedidos de información pública que nosotros hacemos se toman los 20 días, más 20 días. Tenemos 2 ahora en el Ministerio de Defensa Nacional, que en los hechos no tendrían, porque son 2 tribunales de honor que hemos pedido, es decir, fulano de tal y mengano, pero seguramente los están leyendo porque y se están desasnando. Seguro, en uno de los tribunales de honor especialmente puede haber algo que está flotando todos los días y que salen con los cartelitos. Entonces, de repente es por eso que todavía no hemos accedido, más allá que estuve marcando los días y si contamos Semana Santa... Están dentro del plazo. Estarían dentro del plazo. No sé si el primero. Porque, del segundo, de la extensión. Seguro, ahí está. 20 más 20. Sí, ahí está. Yo acá tengo otro mensaje del 336. Dice, empezó el año, feliz comienzo, pero es cómico, siempre recuerdo que salían a hacer el verso al interior que en las canillas de agua saldría leche. Daba risa. Las cosas y creían, como siempre, ignorantes a todo el interior. Horacio, una cosa más que quiero decir. El próximo 25 de abril, es decir, el viernes, ¿no? Sí. El viernes se cumplen 11 meses que se votó la ley en el Parlamento 20.280 relacionado con los archivos. Sí. Bueno, todavía, casi 11 meses después, todavía no llegó la comunicación que tienen que liberar los archivos. No sé si los que lo votaron
están enterados, pero si yo voto algo, nunca vi que una ley entrara en vigencia, nunca. Van 11 meses y todavía no entró en vigencia. Y esto es responsabilidad del gobierno anterior y de este gobierno. Del gobierno anterior, porque además hizo una reglamentación de la ley que es lamentable. Debo decir que es lamentable, porque crear algo que ya estaba creado es increíble, ¿no? No se puede hacer. Y después hay esas cosas que se ponen, lavado, así, bien lavadito para lavarme las manos y no quiero saber algo, porque tengo, no sé, si estoy enamorado de los otros. Y bueno, y ahora pasa lo mismo. En realidad el Frente no quería que los archivos salieran a luz. No, lo dijeron en la Cámara. Claro, lo dijeron en la Cámara. Y bueno, y ahora están en su cancha y tienen la pelota bajo el brazo. Pero los otros deberían venir y hacer como el jugador de Miramar Misiones, que cuando el de Nacional agarró la pelota con la mano, le pegó una patada, lo tenía que haber echado, pero bueno. Pero esto es lo que tendrían que hacer hoy, lo que era la coalición republicana, porque ya creo que no existe más de como fue configurada en algún momento. Bueno, si algún historiador duda de la validez de este documento, está a su disposición. Nosotros gustosamente lo cederemos previa fotocopia. El original nos lo quedaremos, para que comprueben que lo que le decimos es verdad, que no estamos exagerando lo más mínimo. Señores historiadores y politólogos, que firman sesudos estudios llenos de falsedades y de disparates, si quieren publicar algo real, aquí tienen este documento. Parece que el Fran. Yo hasta ahora no vi ninguno que se quebrara. Se lo ofrecemos. Yo no sé cómo los aceitan, con aceite de oliva, con qué cuerno es, pero no se quiebran. El relato del que está en el poder no lo modifica. ¿Le parece bien que entremos en lo de la semana para reírnos un rato? Sí, claro. Yo le voy a pedir que para empezar a reírnos, porque hay que hacerlo bien, le vamos a pedir a Javier la polca del baldío. La polca del baldío. Porque así arrancamos con todo. Es un terreno con mejoras. Yo tenía otras prioridades. El lunes me pongo al día. Son mentiras, no son verdades. Y así comenzó este lío, cuando se supo que no era baldío. Y ella estuvo y me he quedado tieso. 30 años sin pagar un peso. ¿Qué novela la de Cecilia? 4 casas para su familia. Mientras nosotros la remamos, a sus amigos siempre auxilia. Y esta historia no tiene fin, así lo quiso Don Tribilín. Y ahora Cecilia en el Parlamento seguirá haciéndonos cuento. ¿Qué novela la de Cecilia? 4 casas para su familia. Mientras nosotros la remamos, a sus amigos siempre auxilia. Y esta historia no tiene fin, así lo quiso Don Tribilín. Y ahora Cecilia en el Parlamento seguirá haciéndonos cuento. Que esta historia no tiene fin, así lo quiso Don Tribilín. Y ahora Cecilia en el Parlamento seguirá haciéndonos cuento. ¿Qué novela la de Cecilia? 4 casas para su familia. Mientras nosotros la remamos, a sus amigos siempre auxilia. Bueno, yo lo vi varias veces, me encantó. Yo les pido después que ustedes lo vean, porque realmente Javier es el que lo está viendo ahora y se ríe muy sutilmente sin hacer ninguna carcajada. Pero está imperdible, porque hacen bailar al Pepe también.
Al Pepe Mujica lo hacen bailar. Es una maravilla eso. ¿Con diente o sin diente? No me fijé porque la verdad, sé que se sonreía, pero no tuve el detalle de mirar si tenía los dientes puestos o se los había sacado para ganar algún voto. Yo, Largue con lo que quiera. No, que en las redes Mm. sí, hice una pregunta. En la casa tiene un número, Sí. 8060. ¿Quién le dio el número? Porque eso se tiene que presentar la intendencia. División Catastro de la Ahí está. Y pedirlo y pagar. Y para tener el número de puertas. Sí, Sí. ahí está. Bueno, el intendente, que hasta ahora no sabe bien para dónde ir. Bueno, Hoy habló. Sí, pero no sabe bien para dónde ir. No, dijo porque que el hasta ahora- trámite de la señora va a demorar un tiempo. Para regularizarlo va a demorar un tiempo. Que no Sí, lo sí, apuren. bueno, sí, Está sí. desesperado porque lo están apurando. Claro. Y después, lo segundo es que a la ex ministra no la sacó el gobierno, la sacaron las redes sociales. Las redes sociales se llevaron todo por delante y al mismo tiempo que se llevaban todo por delante, los medios complacientes se tuvieron que subir porque no pudieron hacer lo mismo que otras veces, que tuvieron 3 días de paz hasta que sale la noticia. Y eso fue lo que originó que cayera. Porque yo pregunto, ¿qué estuvieron haciendo desde el lunes hasta el sábado? Pensando que, miren si ahora pierden la intendencia de Montevideo. ¿A quién le van a echar las culpas? Indudablemente esto puede incidir. Yo creo que la opinión cosas. pública venía quebrada y enojada. Al extremo, yo he hablado con algunos frente amplistas con los cuales tengo relación. Sí. Y que toda la vida son frente amplistas, no importa lo que Sí, haga el no, frente. claro. Pero Sí. Soy de estaba- Peñarol y de Nacional y chao. Y chao, que eso es otra cosa. Mm, ¿Está bien? bueno, Usted sí. tendrá su religión, yo tengo la mía. Seguro. ¿Está bien? Bueno, está bien. Pero la política sí podemos cambiar. Sí. Por lo menos puedo decir, che, este es un tarado, este se equivocó. Sí, claro. Bueno, encontré varios frente amplistas que cabreaban mal. Sí. Decían, no, que esta Sí, mujer está hay de viva. algunos amenazando, bueno, a mí me han dicho también que votar en blanco directamente, no votar Sí, claro, es el primer paso siempre. como castigo, ¿no? Es un voto castigo. No sé si el primer paso, porque siempre van a volver a votar, pero es un... y otra cosa, las cosas que hubo que escuchar fueron increíbles. Primero, a la señora le tenían que haber puesto un bozal el primer día para que no hablara, porque cada vez que decía una palabra era peor, ¿no? Eso de llamé al presidente y me dijo, bueno, tenés que regularizar, es un disparate Bueno, pero está grande como bien, una casa. pero eso fue lo que hizo Orsi. Orsi nunca se para claro frente a las partes. Él le hace de buenito y biribiri. El biribiri. Cuando lo joden con Tribilín. Y es real. El hombre le dijo, arreglalo, pagalo. Y la mujer salió a hablar, le tenía que haber dicho, mami, si no hablé, esperá a ver cómo arreglo este lío. Y no lo hizo. En mi caso, por lo libre, he hablado con cientos de tupamaros, ¿no? Y se lo pregunté a Modio antes de empezar el partido de hoy. ¿Qué pueden estar pensando quienes tomaron las armas en aquella época, pensando en una mejor condición para la sociedad de nuestro país? Y los más veteranos, y los otros que no son veteranos, pero que también en aquel momento indirectamente jóvenes actuaron, que ahora los corrieron a todos para el lado. Entonces están estos nenes de la nueva ola que no tiraron un ondazo en ningún momento, diciendo cualquier disparate, porque confundir deudora, esta señora es evasora, no deudora, porque una deuda se contrae cuando uno pide un crédito. Y en ese momento, cuando alguien compra una casa a través de un crédito, no es dueño de la casa hasta que termina de pagar el crédito. Eso es indirectamente, aunque directamente es su casa, pero hasta que no la termina de pagar no es, ¿no? Y en este caso, esta señora es evasora. Y estoy esperando a ver que la DGI, que nos cobra a todos, y nos cobra bastante bien, y si uno se pasa un día lo levantan en la vara, el artículo 110 del Código Tributario, increíble, ¿no? Aprobado en la oprobiosa dictadura, la ley 14.306, y que entró en vigencia el 6 de diciembre del año 74, y que fue uno de los decretos ley que cuando vuelve la democracia en el 85, es decir, 11 años después, lo ratifican como ley. Bueno, en realidad ratificaron como 1000, ¿no? Fue todo un quedaron 2 o 3 cositas ahí, nada más.
y se le han hecho pocos toques a este código tributario. Yo no tengo la culpa de lo que llevó adelante Bordaberry, pero yo le voy a leer el artículo 110, a ver, porque parece que en el año 74, es decir, 51 años atrás, redactaron este artículo para esta señora. Porque mire lo que dice. El que directamente o por interpuesta persona procediera con engaño o con el fin de obtener para sí o para un tercero, el tercero es el MPP, porque ella contribuyó con el MPP, pero no con el Estado. Es decir, el tercero acá es el MPP. Un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado, a la percepción de sus tributos, serán castigados con 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Este delito se perseguirán en denuncias de la administración. En este caso tiene que ser la DGI, sí, mediando resolución fundada. Sí. Bueno, me parece que tiene que actuar. Y poner las palabras, porque bueno, escuchar a Pereira es insalubre, ¿no? En realidad, si la empresa Conaprole regalara 2 litros de leche a cada ciudadano, porque tenemos que escuchar, no queda leche para expender, es decir, para comercializar, porque es insalubre, porque miente 7 palabras, 3 mentiras, en todo el tiempo está mintiendo. Y entonces nos quiere convencer, porque pensará que todo el mundo es tarado, y somos bastante tarados, ¿no? Pero no tanto de no creernos que una cosa es evasora y otra cosa es deudora. Ahí está, no tiene absolutamente nada que ver. Y creo que acá, es más, si el artículo 27, Pereira, léalo, porque ahí aprende también algo de lo que dice el artículo 27, que también combina a que cuando usted tiene un inmueble, para que le lleguen las facturas con los tributos, usted tiene que decir dónde vive. ¿No? Porque no es una tatucera ahí cuando iban al campo. No. Esto era una casa donde hay 4 casas. Y bueno, y después tenemos qué puede pasar con la U, te conoce, etcétera, aparte, etcétera. Pero a ver, vamos por parte. Y la defensa que hicieron, ¿no? Porque... defensa. Sí, no, pero decir que es una... Nadie duda que puede ser una buena señora y su familia también, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Sabe por qué yo digo que tengo matices con respecto a lo que usted dice? Primero lo felicito porque por primera vez usted muestra algo que nadie se ha dado cuenta. Las redes sociales pasaron por arriba de los medios, del sistema político, y se echó una ministra. Fueron las redes sociales. Sí. Atrás de las redes sociales está el pueblo, están los ciudadanos, que son los que vuelcan la información. Que no llega... Otra palabra muy usada, pero que no bastante tiene... despreciada. Claro, pero pueblo viene del latín pulupus, ¿no? Y cuando habla de pueblo, habla de pueblo trabajador. Y el pueblo trabajador seguramente paga los impuestos, ¿no? Sí, o se reconoce deudor. O se reconoce deudor. Que no es lo mismo, no que, es lo mismo evasor. que evasor, claro. Está bien, ahí le gusta. Sí, claro. Pero vamos sí, por parte. Mm. Esta señora, cuando se votó la ley de las URs para los deudores del banco hipotecario, que hacían 30 y 40 años que estaban pagando una casa y no la terminaban de pagar, y fue una propuesta del gobierno pasado, esta señora exigió que en uno de los artículos se condicionara que no tuvieran deudas impositivas, que no debieran ni patente, ni contribución, ni impuesto a primaria. Ella lo pidió. A ver, entonces cuando vos me decís que no dudás de que sea una buena persona, yo dudo. Porque si en ese momento te diste cuenta de la importancia de los aportes, y no estoy hablando de que el impuesto a primaria es para darle comer a los niños, en general estoy hablando, vos cállate la boca, por lo menos tenés delicadeza. ¿Sabés la calentura que tenían los deudores que se tenían que acoger y de repente debían 2 o 3 meses de la contribución inmobiliaria, del impuesto de la patente de un autito? Tuvieron que desesperadamente salir a arreglar el lío porque no se podían amparar para poder sacarse el brollo de los 40 años aportando. Pero una empresa, si tiene deuda del BPS, no le da el certificado, ¿no? Entonces, ¿cómo es el negocio? Pero esta mujer condicionaba eso todavía. Decía, no, pero era ella la que lo pedía. Y el Frente y el MPP
La apoyaba. El MPP fue el primero que salió a apoyar a esta señora. Y hoy todo el mundo... Yo diría los juveniles, ¿no? Porque No. los otros no hablaron, pero Está, es que pero están lo calientes, dejaron no actuar. hablaron, Y dejaron lo- actuar. y sí, lo dejaron actuar porque- los juveniles. Y seguro, porque no se querían quemar más de lo que están quemados. Pero sí, no claro. dijeron, no, pará, esta es una delincuente. Pero o metió la pata. ahí discrepo. A ver, me gustó eso. Por más los juveniles no tocan pito si no tienen El aval de de los de papá y sí. mamá. Mm. Por favor. Entonces, ¿qué hacen estos fenómenos? Papá y mamá les dieron El aval de sí, dale y pegale. Pero a ver, o Sí. apoyala, no pegale. Apoyala. Sí, sí, Bueno, claro. hoy todo el mundo espera porque el MPP Pero le no erraron. habló. Sigue sin hablar. ¿Y qué es lo peor? El tuit del señor presidente de la República, llamando Orsi, con el final del tuit, tema terminado. ¿Qué va a Sí. estar tema terminado? Pero papi, sos el presidente de la República, no sos un mariscal, ni sos el rey de la patria. Bueno, acá con lo que leímos no está terminado, porque No, si ¿qué va a estar terminado? la DGI debería actuar. Pero hay más denuncias de esto. Porque esta señora no es lo único que se ha metido a hacer lío. Yo le voy a pedir a Javier que prepare uno que dice abuso de poder de Cecilia Cairo, con una señora que hace la denuncia, el video, que nadie ha desmentido. Y van a demostrar cómo funciona el sistema político frente amplista, especialmente el MPP y también los comunistas, porque yo conozco una interna de aquella época, después la contamos, relacionada a la intendencia, y el poder plenipotenciario que manejan dentro de la Intendencia de Montevideo. ¿Está pronto? Lo vamos a escuchar. 3 minutos. Divinamente. Ujú. 301. Sí. Cuento otra denuncia de abuso de poder de Cecilia Cairo. Resulta que el 30 de junio de 2023, ella estaciona en Mercedes y Germán Barbato, que es una zona para personas con discapacidad, ¿no? Es un lugar exclusivamente para que estacionen los autos que tienen chapa para personas con discapacidad. Bueno, ella estaciona de todas maneras. La matrícula de ese auto es SB Q 5067 y el padrón es 902-655-418 por si alguno quiere verificar en su CIBE. ¿Qué pasa? Obviamente, el guinche le lleva el auto, ¿está? Recuerden que en aquel tiempo ella era diputada. Llega a la plaza de estacionamiento a buscar su auto, pero no va sola como va cualquiera, ¿no? A pagar la multa por haber estacionado en un lugar para personas con discapacidad. Primero llama al director de movilidad de tránsito de la Intendencia, compañero de ella de militancia, Itamuzu, que ahora es diputado. La acompaña el secretario del Justo Nando. Pero ¿qué pasa al mismo tiempo cuando van a buscar el auto? No hace la fila, la plaza de estacionamiento y todo lo demás. Los inspectores que estaban allí trabajando ese 30 de abril de 2023 les llega un código 9. ¿Qué es un código 9? Que solo lo puede dar la directora de tránsito, que en aquel momento era Fernanda Artagabaita, pero llama a Marianela O'Donnell, directora de Vigilancia y Tránsito, y da un código 9. El código 9 es que vos te podés llevar el auto sin pagar y lo pagás después cuando puedas. No como vos que te jodes si no tenés plata y lo tenés que pagar igual. ¿Saben lo que me acabo de enterar? Que recién acaban de conveniar la semana pasada, o capaz que esta semana con todo lo que pasó, no me extraña, porque la primer fecha que tiene que pagar el convenio con 80.000 pesos de multa que debe hace 2 años es del 30 de abril de 2025. O sea, ahora el 30 recién tiene que pagarlo la primera cuota, o sea, nunca pagó. Estacionó en un lugar sin discapacidad, utilizó abuso de poder, ¿no? Llama a sus compañeros de comité de base, militantes, ¿verdad? Entonces está, total, va tranquila. Recordemos que ella fue la presidenta de la Junta Departamental también, ¿no? En la gestión de Daniel Martínez, cuando era intendente. Y bueno, 80.000 pesos de deudas de patente de 2023. 6 por exceso de velocidad, prohibición de carga, etcétera, etcétera. Pero entonces vos que te la jugás de doble moral, ¿por qué no vas como un ciudadano de a pie común, sin cargo político, y pagás lo que tenés que pagar y hacés la fila como corresponde? Bueno,
Yo creo que mucho comentario, agregarle a lo que esta señora ha informado tan claramente, el código 9 creo que dijo, que si conseguís la firma del director del área esa y va a decir código 9, te lo dejan sacar, la multa está, pero te la llevas el autito. Yo voy a preguntar dónde es, porque si un día me toca, código 9, entro gritando, ¿no? Como las locas. Sí, me llama la atención las diferencias en los partidos tradicionales sobre este tema, ¿no? Que algunos que dirían que sí, que entendía que tenía que renunciar y otros no, ¿eh? Mirá, para ir más o menos cerrando este negocio, todo el mundo le echa la culpa que fueron los partidos tradicionales o sea, la coalición republicana que denunció a Cecilia Cairo. Pero hay otra versión que no ha sido desmentida. Dice así, parece que quien avisó a Nacho Álvarez de Cairo estuvo 30 años sin pagar impuestos fue algún dirigente del Partido Socialista desde adentro del Frente Amplio. Delataron a su propia compañera y pone entre signos de interrogación como pregunta, no como afirmación, el senador Gustavo González, ¿será? Y bueno, a todo esto... Voy a hablar de ese señor más adelante por el tema de Arasati. Pero mire usted, hay un artículo publicado por Leonardo Abarcon sobre Koch y Cairo. Koch y Cairo son dos temas, dos casos que comprometen al presidente hoy. Hasta ahora el único caso que se sacó de arriba fue Cairo, porque fue el que vino a las redes sociales y se lo comieron. El otro ni despertó todavía. Dice así, claro, pero hay un viejo video de ese tema y está relacionado con lo que ocurrido con el puerto, etcétera, etcétera. Claro, pero eso es cuando estaban en el rama sindical. Ahora la señora de Koch, está como vicepresidente a cargo actualmente del puerto y como vicepresidente votó conjuntamente con otro director, pero salió 2-1, no salió 3-0. Darle un cargo a su esposo, funcionario del puerto, aumentarlo de rango, dejando de lado a 22 gerentes que estaban por encima de él en el escalafón, lo cual generó una batalla interesante y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas paró la mano. Y ahí parece que empezó el lío. Cuando la ministra Echeverri, creo que es Lucía Echeverri, Canaria, le encaja el freno a los socialistas de Koch y su esposo, empieza el enojo. El MPP frenó al ascenso de la pareja de Koch. Resultado, denuncian a la Cairo. Esa es, parece que, la onda más certera. Entonces, se están matando entre ellos. Estaban desesperados por un carguito. 5 años afuera, los tenía como locos, ¿no? Después tenemos denuncias de todo tipo, ¿no? La desfachatada ministra tuvo una empresa con 20 empleados. Panelista contra Cairo. Conrado Hughes, integrante de Esta Boca es Mía, cuestionó a la jerarca por haber sido empresaria en Francia en los años 80. El abogado penalista de Esta Boca es Mía y ex integrante del directorio nacionalista Conrado Hughes, criticó y llamó desfachatada a la ministra de Vivienda Cecilia Cairo por no tener regularizada su casa. Hughes publicó este miércoles en su perfil de X. La desfachatada ministra le dijo el domingo a El País que en Francia en los 80 tuvo junto a su pareja, padre de sus 3 hijos, una empresa constructora con 20 empleados. Pero además declara que aprendió a interpretar planos como si hubiera estudiado arquitectura por 7 años. Sumó a su cuestionamiento. O sea que si se interpretaba los planos, no necesariamente como un arquitecto, pero que los interpretaba, lo declara ella, más tuvo una empresa de construcción, hubieras más que sabido de que tenía que hacer los trámites correspondientes. Porque después ella dice, no, fue hecha con mano de obra benévola. No, porque la mano de obra benévola se declara previamente a poner el primer ladrillo. Si no, el BPS te dice, no corre, pusiste 5 ladrillos, no hay mano de obra benévola. Y ojo, la mano de obra benévola te la dan a que vos presentes un amigo, un conocido, que esté trabajando en ese momento, tenga aportes de BPS, no puede estar desempleado para darte mano de obra benévola y tiene que estar relacionado sus estudios o su experiencia laboral con el oficio que vos lo vas a poner. Electricista, sanitario, medio oficial, peón, oficial finalista o lo que fuere. ¿Está bien? O sea que cuando ella dice no, porque lo íbamos a declarar, no, mamita, no lo puede declarar después. Es antes de. Si no, sos boleta. Por eso es, como usted dice, es evasora. Claro.
Pero a mí lo que me interesa es lo de ahora, porque salir a buscar 500 cosas por fuera de su vida. Sí, no, pero no hay un tiene- problema. Si en su vida entendía de planos y entendía de construcción, No, está bien, eso está. eso yo te lo asocio Seguro, por eso. claro. No le pego por Sí, otro agujero. seguro. Está bien. Pero Bueno, yo qué sé. Su voto fue clave, dice el de la presidenta, cuando le dio el cargo a Cocha a su marido. Fue parado. Y cuando fue parado se armó lío. Se pelearon en la interna. Bueno, pero eso no, según las malas lenguas, eso no ha pasado solo en el Frente Amplio, ¿no? No, pero a ver, perdón. Es Pasó que, en la coalición. Es que el sistema político funciona así. Funciona por ¿Hay amiguismo? mangoneos, Sí. amiguismo Sí. y rencillas, Sí. vendetas. Sí. Y bueno, Pero le voy a decir algo más. El gran problema que tuvo Orsi fue que la calle Cuenta. Pou le dejó muy alta la vara de arrancar la cabeza a la gente. La calle, estando de acuerdo o no de acuerdo, arrancó varias cabezas. Y entonces decía, no, porque tuvo que echar a esta, tuvo que echar al otro. Y mirá que acá el lío de la ministra de Vivienda del gobierno pasado tuvo también incidencia. Porque acá, cuando salió los dos diputados que tiene Cabildo Abierto y eso, yo voy a leer un resumen que he hecho sobre este tema. pará. Sí, porque voy a hablar de la Cecilia Cairo. Sí, por eso. Pero es que se me encendió una lamparita. A ver. Yo cuando saltó el tema de la señora Cairo, dije, pensar que a la señora Moreira Sí, la bocharon sí, por menos que eso. por supuesto. Dije, ¿cómo va a saltar Manini? no, Y no, Manini prácticamente la defendió. Sí, o por se supuesto. cayó la boca. ¿Por qué? Porque dicen las malas lenguas que hay un acuerdo Claro. Sí. entre Cabildo Abierto y el MPP para el presupuesto. para dar los votos para el presupuesto. Necesitaba 2 votos y ya los tiene. Mm. Ya está arreglado. Claro. Pero yo le era. Tienen mayoría en el Senado y faltaban 2 votos en diputados está. y ahora ya Ya están. está. Ahí Ahí le voy a explicar. algo. Lo suyo ya está, dijera Raúl Marchude. Un hombre sabio Sí, en ese claro, tema. sí, Así claro. tuvo lío con Bordaberry. Con ¿no? Bordaberry, al Padre, cual con le pateó Bordaberry. la mesa, porque no le daba los cargos. Exacto. Opinión de Cabildo Abierto sobre Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda en Uruguay. Cabildo Abierto ha adoptado una postura diferenciada dentro de la coalición de gobierno respecto a la situación de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. Confieso que no había leído eso. No lo leyó porque es mío. Estoy dando la primicia. Esto no salió en Ah. ningún diario. Espera un poquito que me costó horas de trabajo Perdón. para concentrarme. Dice Cecilia Cairo, quien se encuentra en el centro de la polémica por irregularidades en la regulación de su vivienda y el pago de impuestos. Aquí hay algunos puntos claves sobre la posición de Cabildo. Distanciamiento del pedido de renuncia. A diferencia de otros partidos de la coalición que han solicitado la renuncia de la ministra, Cabildo Abierto ha mostrado reservas sobre esta medida. El diputado Álvaro Perrone expresó que le hace ruido interpretar a la jerarca en el Parlamento por sus deudas. Segundo, énfasis en los resultados de gestión. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ha declarado que prefiere evaluar a los ministros por sus resultados de gestión, especialmente en lo que respecta a brindar soluciones a los sectores más vulnerables. Manini Ríos también expresó que si no pagó sus impuestos, que le apliquen las multas que correspondan. Livianito estaba el general. Así haría con los soldados cuando se portaban mal, digo yo. No sé. No creo. Tercero, prioridad en soluciones habitacionales. Cabildo Abierto ha puesto el foco en la capacidad de la ministra para resolver los problemas de vivienda de la población más que en las irregularidades personales. Manini Ríos expresó su deseo de que Cairo pueda igualar las soluciones habitacionales que brindó Irene Moreira en el periodo anterior. En resumen, Cabildo Abierto se ha desmarcado de la postura más dura de otros partidos de la coalición, optando por una evaluación basada en la gestión de la ministra y mostrando ciertas reticencias a la interpretación parlamentaria. Punto y final. Es una reducción Sí. del tema Cabildo Abierto, Muy bien. en base a lo que dijeron estos caballeros. Ya, muy bien. Tenemos más para esto, Sí, pero nos vamos a este- saltear. sí. Vamos a salir del Ministerio de Vivienda y nos vamos a ir al Ministerio de Medio Ambiente. Ujú. ¿Está bien? Sí, Y le vamos a ambiente. pedir entonces un videíto, que se lo tengo que encontrar, pobre. Está. En donde está Pettinati con Ponce de León.
Está la imagen de ellos dos, con Pettinati y Ponce de León. O si no, pase al otro y después viene a que Está cuando bien. lo encuentre. Buscamos el otro. ¿Cuál era el otro? El 23 de diciembre del año 2023, 23 de diciembre. sí, el doctor Tabaré Vázquez hizo una conferencia de prensa para anunciar el trabajo que se había desarrollado desde el mes de mayo sobre el tema del río Santa Lucía hasta esa fecha. Yo me acuerdo que usted lo comentó en unos programas anteriores. Sí, claro, pero... Ahora trajo las imágenes y el sonido. Claro, la imagen y el sonido, entonces nosotros estamos ahí sentados en esa mesa, está el actual presidente de la República, en aquel momento como intendente. De Canelones, ¿cierto? Ahí está. Y vean lo que dice el doctor Tabaré Vázquez, varias cosas que nosotros hemos dicho acá. Pero antes de eso, bueno, mejor vamos a escuchar el gozo porque así ustedes van entrando en acción para lo que vamos a decir. El documento de la cuenca del río Santa Lucía, yo diría que tiene 3 grandes capítulos. El primero de ellos, cómo era la situación del río Santa Lucía al inicio de esta administración, medidas que se tomaron por parte del Ministerio de Industria, por parte del Ministerio de Vivienda, por parte del Ministerio de Ganadería, con el aporte de las Fuerzas Armadas, en particular de la Armada Nacional y Prefectura, y que conllevó a una serie de acciones que dieron su resultado y que lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes, en el segundo capítulo que hace referencia a la situación actual del río Santa Lucía. Puedo decir, por ejemplo, que en la Facultad de Química determinó que, por ejemplo, en la contaminación alta que había en el río Santa Lucía de Escherichia coli y de coliformes, están totalmente normalizadas y categorizaron al agua del Santa Lucía en la represa como de primer nivel, dicho por la UDELAR, por la Universidad de la República. Bien, en ese segundo capítulo se encuentran todas las mediciones en algunos elementos, sobre todo en sustancias que pueden actuar como nutritivas para, por ejemplo, la proliferación de cianobacterias. Todavía hay algunos elementos que están un poco altos, bajaron, pero están un poco altos, y sobre los que hay que actuar. Y el tercer capítulo es un capítulo de propuestas estudiadas por todo este grupo que acabo de mencionar, donde se destacan, entre otras, 2 propuestas que hacemos llegar al próximo gobierno. Y se refieren, una de ellas, al tratamiento de los lodos residuales que están de aguas corrientes hacia abajo, de fundamental importancia para mejorar la calidad del río, hacer el tratamiento de esos lodos. Y la segunda propuesta, también muy, muy importante, es la construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá, que ya está reservado el lugar, porque ante una claudicación de la represa actual en Santa Lucía, es necesario que el país tenga una reserva para atender las necesidades de agua que tiene el 60% de la población, la que vive en Montevideo, en Canelones, en el área metropolitana. Y al respecto, va acompañado todo esto con un proyecto de ley a consideración, por supuesto, del próximo gobierno, y como una contribución para adelantar trabajos y para que, sobre bases científicas, el gobierno próximo pueda resolver las acciones que llevar adelante. ¿Qué novedad encierra este proyecto de ley? Que hasta el momento, si se quería hacer esa represa y el tratamiento de los lodos, tenía que estar todo esto a cargo del financiamiento de OCE. Y OCE no tiene los recursos necesarios para enfrentar obras de este tipo que se sitúan próximas a los 150 millones de dólares. Por tanto, el proyecto de ley lo que propone es que, siendo un tema de singular importancia, que amerita que toda la sociedad en su conjunto
lo contemple, lo atienda y trate de buscar una solución, en lugar de OCE, sea Rentas Generales quien se encargue de la financiación del proyecto. Creemos que de esta manera sí se podrá llevar adelante y seguramente el próximo gobierno lo considerará. Bueno, ustedes vieron que eran 2 proyectos y que el primero era el de los lodos de aguas corrientes, que realmente, como en aquel momento alcalde, era el que nos interesaba más que la represa de Casupá. Lo que dice el expresidente es algo que nosotros insistimos mucho en esas reuniones, que el dinero para OCE, para hacer obra de envergadura, tiene que llegar de rentas generales. Si no, no puede llegar. Ahora está el viru, el ña, de decir que hay un descalce de 56 millones de dólares. Se lo va a pagar renta general. No, pero ¿qué es un descalce? Si tendría que venir un contador, porque hubo 2 contadores que el BID le pidió que explicara qué era esto y no llegaron a ninguna conclusión. Es que usted se quiere comprar un auto que vale una camioneta de $70.000, pero no tiene la plata para comprarla. Eso es un poco lo que, para resumir, para que se pueda entender esta situación. El descalce, la plata podría venir si lo hubieran fundido Pluna, porque tenemos que pagar este año 56 millones de dólares, justo, era la cifra exacta. Si el Frente Amplio no hubiera fundido y cerrado Pluna, tendría el dinero para pagarla. Pero no se puede ser tan rostrudo, porque en el año 2020, cuando entregaron el gobierno, OCE tenía 421 millones de dólares de déficit. Eso para empezar. Y ahora le están diciendo a la ciudadanía que consiguieron 90 días porque quieren renegociar el proyecto. ¿Saben lo que están haciendo? Ver cómo van desactivando la bomba que generaron mintiendo todo el tiempo. Primero que era inconstitucional, después que los privados se llevaban la plata, después de la salinidad, etcétera, etcétera. Entonces crearon esa bomba y ahora, claro, los están apretando, no saben por dónde salir y entonces toman 90 días y dicen que van a negociar. No hay otra solución. A ver si una vez más, ¿no? El río Santa Lucía nos puede dar 700.000 metros cúbicos. Los técnicos de OCE dicen que en el año 2040 la zona metropolitana necesita 840.000 metros cúbicos con picos de 900.000. Por lo tanto, el río Santa Lucía tiene que tener a alguien que lo ayude. Y el único proyecto es este. Solo que inventen uno nuevo ahora, mucho mejor, y entonces los privados, que son los mismos que contrataban, porque digamos, la empresa madre de este consorcio que se firmó el contrato porque se haga Arasatí, ustedes le decían, cuando digo ustedes, los del Frente Amplio, le decían la empresa compañera. Es decir, que la empresa compañera ahora es el Lázaro Báez de la calle Pou. Es decir, si mienten y aplican la ideología en estos temas, con el tema del agua no se puede aplicar la ideología. Hay que dejarla de lado en todos los temas cuando se administra el Estado, pero en este caso, en una cosa, o no se dieron cuenta de lo que pasó en el 2023, ¿no? Y creo que están muy equivocados. El presidente no sabe cómo salir, me refiero al presidente de la República, está muy mal asesorado y cada vez que abre la boca le pueden pegar, porque no es una cosa fácil de solucionar. Y además, si se ponen a hacer la represa de Casupá, va a estar pronta para que el próximo gobierno la inaugure. Porque había una idea de ir construyendo la represa y llenándola. No sé cómo pueden hacer eso. Pero partió del director de OCE, ¿no? Que tenía como esa idea. Pero eso es imposible. Quería mostrar un charquito de agua para decir, ya estamos juntando. No, que ir construyendo de a poco y ir llenándola, ¿no? Termina y después se llena, si no. Y lo de Arasatí lo bloquearon tanto que ya pues, podría estar en marcha
y dura la obra 2 años y medio, póngale 3, estamos en Uruguay, ¿no? Es decir, que se puede hacer en este gobierno. Pero con estos 90 días para negociar, lo que tienen que negociar es cómo van a aguantar a todos los que le mintieron, le eligieron cosas. Y le dije que iba a hablar de Gustavo González, ¿no? De Fugman. Señor, agarre el camioncito ese que está en todas las manifestaciones y trate de que hagan vivienda, porque en el año 2020 usted en una conferencia de prensa dijo que faltaban 60.000 viviendas y me imagino que del 2005 al 2015 le habrá dicho al Frente Amplio. Y además Fugman recibe fondos del Estado. Entonces, usted dijo que le dejaron ese clavo. Bueno, no entiende nada. Realmente de este tema no entiende. Usted debe entender de vivienda, pero de este otro asunto, porque no debe saber ni dónde es Arasatí, ni cómo es allí la región. Y otra cosa, usted no sabe ni dónde queda Aguas Corrientes, seguramente. Porque para esas cosas, para hablar, muchas veces hay que embarrarse y meterse en el agua y embarrarse. Por lo tanto, ahora no sé cómo van a desactivar esa bomba que crearon mintiendo, diciendo un montón de cosas. Y por último, desde febrero del 24 hasta fines de marzo de este año, no hubo un solo día de salinidad en el río Santa Lucía, en el río de la Plata, en esa zona. Por lo tanto, no mientan. Pero hay una estadística. Sí, 34 años, 620 días, pero yo le informo Pero, lo de ahora. Ver, en 34 años, solo 624 días tuvieron algo de nivel de salinidad por encima de la normal. Para eso se hace el polder. Claro, y lo que quiere hacer este gobierno es sacar el polder. Sí. Es lo único que no puede sacar, porque si vos sacás el polder, hay días que 634 días o 620 y pico días en 34 años, teóricamente puedes tener salud. Bueno, pero el Frente Amplio no quería que se hiciera la quinta línea de bombeo. Y encajó hoy la sexta. Después hizo la sexta, pero la quinta línea de bombeo era porque se iba a quedar sin agua Pocito, La Unión, parte de Canelones, parte de Las Piedras, un montón de lugares. Y si no se hubiera hecho la línea en el gobierno de la calle Reina en aquel momento, que se terminó y fue inaugurada por el doctor Sanguinetti, es decir, una obra de 2 gobiernos, que es lo que debe hacer, y esto de Arasatí debió hacer lo mismo, una obra de 2 gobiernos. No se inaugura una obra si no la empieza alguien antes. Bueno, la empezaron la coalición y la inauguraba el Frente Amplio. ¿Cuál era el problema? Que la inaugurara el Frente Amplio aunque la hubieran empezado los otros. Está bien, así debe funcionar un país. Y no mintiendo y aplicando la ideología. Si usted va a trabajar para el Estado, deje el saquito de la ideología en la casa y dedíquese a laburar. Y van 50 días, vamos a laburar un poquito, ¿no? Yo tengo algunos mensajes. Mire, el 164, entre otras cosas, nos pide que averigüemos un determinado tema que no me comprometo a estudiarlo con mis compañeros. Después tenemos de Marcelo, que dice: buenas noches a todo el equipo. Otra perla de esta señora: debe al Banco República, entre otros. ¿Cómo puede ser que debe cobrando sueldo del Estado? Aparte, la deuda está en una categoría casi incobrable. Muchos jerarcas del Frente estaban así. El 233 dice: ¿y las construcciones de las chacras de Mujica están regularizadas? Hay quienes han dicho que no. Bueno, acá hay un tema. Mire, ahí está. Pues hablamos de las chacras ahora, pero espere un poquito porque hay otros temas. se la muestra como al Chicho. Se la da a Modio para que las mire. Porque esas son las chacras de los Tupas. Pero hay que traer, porque hay que traer fotos y cosas. Pero podemos leer. Yo traje esto para que Modio lo viera. Aguántelo. Sí. No me queme la línea. No. Entonces, las chacras de Mujica hay que definir 2 cosas. Si está en zona rural, no necesita autorizaciones de las intendencias. Sí comunicarle a la intendencia que tiene algo hecho. Si está en zona rural. Si está en zona urbana o suburbana, tiene que informar a las intendencias y sacar permiso. Yo no sé exactamente si está en zona rural. Supongamos que sí. Pero sí tiene que hacer los permisos del Banco de Previsión Social. Eso a rajatabla. No te exonera hacer construcciones en zona rural. Pero no hay reglamentación de las construcciones en zonas rurales de las intendencias de Canelones y Montevideo. Desconozco del resto. Después tengo otro mensaje acá del señor Humberto. Buenas noches, señores del Cernidor. No esperen que la Fiscalía les pase algún dato de la fuga de Moravito o de las reuniones con González Valencia y cómo se fugó. Lo mejor sería mandarle un mail a la cárcel de Italia con las preguntas correspondientes a Moravito
o No, pagar un pero- abogado en Italia que se encargue de entrevistarlo. Si sale muy caro los honorarios, vemos cómo juntar la plata. Saludo para los tres, Humberto Di Paolo. Sí, Usted ya lo ha dicho hasta el cansancio. en eso. realidad tendría que ser la justicia lo que le da, pero le voy a dar una información. Bueno, venga. En este momento, en Italia, Sí. está el pedido de información pública que nosotros hicimos Ajá. y la justicia italiana está diciendo, pero ¿y cómo hicieron con que no se lo dieron? Seguramente pueden hacer una consulta por el motivo de la respuesta. Esto está en el caso Trócoli, ¿no? El caso Trócoli que Sí, ayer le pedí informe nuestro. claro, sí. Somos como la mugre. No, sí, Estamos en pero todos lados. de repente a los italianos se les ocurre hacer una consulta a la fiscalía y pedir la información directamente sobre Moravito. Seguro cómo se escapó. Claro. Y capaz que a ellos le dicen. Y si Seguro. después lo pedimos allá, capaz que nos dicen a nosotros. Claro. Sí, Por sí. triangulación. Entonces Seguro. no la van a dar. No, seguro que no la dan. Sí, No, claro, tiene razón, también. tiene razón. Es Escuche, secreto de Estado. Yo ahora, Prohibido por 5 años. yo ahora le voy a pedir, porque quiero entrar en el tema del ministro de Medio Ambiente. ¿Cómo era que se llama el apellido que siempre me olvido? Ortuño. Ortuño. El señor Ortuño. Yo voy a pedir que pase una entrevista que le hace Pettinati al periodista de Radio Sarandí, con más de 25 años de trayectoria en Radio Sarandí, el señor Ponce de León, es interesantísima. Escúchenla atentamente. ¿Recuerda de la anécdota del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño ¡Ortuño! y el ascensor que pretendía tener en exclusividad para él? Edgardo Ortuño Ministro de Ambiente. pretendía tener un ascensor solo para él. El Ministerio de Ambiente está en un edificio que hay otras empresas, creo que es el edificio Marfre, me parece ahí en la Plaza Independencia. No quiero Y, hablar, no quiero y hay hablar. ascensores que utilizan todos los usuarios del edificio. Él pretendía su ascensor propio. No me hagas Y hablar. el encargado le dijo, no, señor, acá lo utilizan todos los usuarios del edificio. Oh. Si usted pretende tener un ascensor en exclusividad, tiene el montacarga. El mo- Es- el- ¿Le el dijeron eso? Sí, bueno, el único que podía disponer, Ay, digamos, Dios que se mío. usa muy poco. Decime que está usando el montacarga. Sí, claro, lo está usando el servicio, lo está usando. Ah, ¿Sabe? ¿En serio? Y el chisme nuevo, esto ya se lo había dicho. ¿Sabe cuánto le pidió el edificio? Porque Ortuño se ve que quedó ahí investigando Sí. por tener su propio ascensor en el edificio Marfre. Pará, ¿vos decís que Ortuño sigue rompiendo las pelotas? Perdón, Ortuño vino acá, es un crack. Sí. Me divierte, lo vi. Pero bueno. Lo vi en el show de Lenny Kravitz. ¿Ah, sí? A Ortuño. Bailando muy bien, se baila con la señora, creo que Mire está. usted. Pará, Ortuño sigue insistiendo que quiere tener un ascensor propio. Sí, Eso señor. me da medio cosita, así ¿Y media. sabe cuánto le pidieron Sí. de la administración del edificio si quería tener el ascensor propio? $4.000 por mes. ¿Querés el ascensor? Págalo, $4.000 por mes. Decime que dijo que no. Está usando el servicio. Pará. Si no, Done lo agarra a su papo. No. Clarito. A ver. Dijimos que íbamos a hacer un programa cómico. Y ahí venimos bien. Bárbaro. A ver, vamos a razonar. ¿Ustedes piensan, ustedes que son compañeros míos, gente inteligente, los televidentes, que el presidente Orsi esto no lo sabe? Estamos hablando de Pettinati, es el programa más escuchado de la tarde de las radios de todo el Uruguay. Y resulta ser, Programa más escuchado todo el tiempo. sí, bueno, De sí, las sí, 24 horas. de las 26, el que hace el punto, ¿no? Sí, claro. O sea, junta todo y no Mm. lo alcanzan al otro. Mm. No ha hecho nada. Ningún canal de televisión le pregunta un No, carajo. pero salió- Un carajo le No, da. pero salió- no son periodistas, no, son pero chupamedia. los No, dijo que no era tan así, no era así. Pero ¿Cómo bueno. era? Tampoco lo aclarás, Mm. porque si no es así, hay otra versión. Mire, no es así, pero es esto. Ujú. Vos cuando vas a refrendar, a negar algo, tenés que ir con la contramuestra, ¿no? Es lo que hace Amodio acá todas las veces que venimos y nos juntamos. El hombre lo defenestraron sus ex compañeros de los Tupa, el hombre saca los papeles, dice, no, esto no es cierto, fulanito de tal me da la razón, pero no es amigo. Bueno, papi, serás el presidente de la República, pero hacelo, porque si no vas a quedar enganchado con él. El Tribilín tiene menos huevo, ¿tá?, que la mayonesa brasilera. No, está hecho sin huevo la mayonesa brasilera.
Es bueno porque hay cosas que no. Un dicho que no... No, pero es verdad, ¿no? ¿Verdad que la mayonesa brasileña no usa está huevo? interesante. No, pero es posta. Por si te prohíben el huevo y te decís no puedo comer mayonesa, la casera no, la uruguaya tampoco, come la brasileña. ¿Sabe cómo le decían a Tabaré Vázquez, cómo el que cuida, sale con los perros, vio? Los pasea, vio que va uno grandote, uno chiquito, uno así, y no se pelean. Sí. Bueno. Los paseadores de perros. Claro, los paseadores de perros. Que Vázquez, Tabaré Vázquez, fue el mejor paseador de perros porque los agarraba y por lo menos en su primer gobierno los controló. En el segundo ya no le dieron bolilla, los perros se empezaron a pelear, pero fue así. Y es muy difícil dominar esa interna donde cada uno dice lo que se le canta y a cualquier hora y en cualquier momento y sobre cualquier tema. Y manejarse y ser el presidente de la República, ¿no? No, pero yo lo siento mucho. Yo lo llamo al orden. Acá no habla nadie ningún disparate de esto porque lo he hecho a pata en el tuje. A ver, Sí. dijo unas palabras interesantísimas el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Dijo algo así como, no tengo el artículo si no lo leía tal cual. ¿Qué diferencia que se siente comparar a Yamandu Orsi comparado con el vértigo de la calle Pou? Ahí está. Sí. Lo de La quietud. Orsi, La quietud, dijo. La quietud. La quietud de Yamandu Orsi. trae calma. Qué calma que nos da. O sea, lo enterró al tipo, ¿no? Al otro le dijo que le encajaba vértigo y a este que te mandaba al foso. Pero es verdad. Uno puede coincidir o no con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, pero eso que dijo es cierto. Le va a llamar el Pepe y le va a decir, pero Presi, ¿qué me hace? Querido. Pero es cierto. Este Pero, trata ver, de no hablar, de sentarse y no hablar. Yo entiendo. Pero es difícil ser presidente de la República yo estoy dentro de del acuerdo. Frente Amplio. Peor. Porque de cada tema, usted que para tomar una decisión, si hay 1800 opiniones y todas son diferentes. Yo te la explico. En el frente Sí. es mucho más fácil. Vos tenés que llamar a todos los cabezas de listas y decirle, mira, vos me te pones rebelde. Tabaré con- Vázquez le dio el cargo a todos los cabezas de lista de ministro en el primer gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque dijo, mira, vos te quedás sin cargo de ministerio, sí, sin seguro. secretaría, Y, no más y embajada. creó uno para darle al Partido Comunista, que Cierto. fue este elemento nefasto que es el Ministerio de Desarrollo Social. El ¿no? Mides. El Mides. Pero yo lo que hago es eso. Lo hizo el Cookie cuando quiso llevarlos a todos y lo puso de ministro. Porque ahí los dominas mejor. Y al que se revele, Claro, porque son empleados tuyos. claro, al que se revele, le saca los cargos. ¿Sabés qué hacen en el frente? No, papito. Yo te quiero, te amo. Te puteo, pero no me corro, no me voy. Porque es lo que está pasando. Los grandes veteranos del Frente Amplio, uno va ahora, pasa por los comités, ve que hay muchos veteranos administrándolo. Ya no hay juventud. ¿tá? La juventud, divino tesoro, no se acerca mucho al frente. ¿tá? Están perdiendo peso ahí. Pero Pero vota. en la militancia, Sí, la sí. militancia no son los mismos. Vos lo que notás es que los tipos eran grandes luchadores, se sentían los hombres nuevos, querían cambiar el país, querían hacer todo eso. Y eso yo lo respeto. Sí, En claro. el acierto o en el error de ellos, de la metodología, lo respeto. Me Hoy encuentro- podemos estar equivocados nosotros. Por eso tengo que Ujú. respetarlo, porque digo, capaz Claro. que el que le estoy metiendo el bizcochazo soy yo. Sí. ¿Tá? Bueno, entonces, pero yo lo que noto es muy simple. No se mueven. Para eso juntaron las PER, para eso consiguieron sus jubilaciones de preferencia, para eso las pensiones, para domarlo. El hombre lo domaron. A la gran mayoría fueron domados. La gran minoría son las voces que a veces salen y gritan. Pero Juan Pueblo, por plata en el bolsillo, se calla la boca. No solo eso. Solo eso. A partir de la salida de la cárcel, hubo un acuerdo tácito que fue culpar a 3 o 4 militantes del MLN ¿sí? de la debacle, de la derrota, porque así se salvaban todos. Entonces, los compraron ya desde el inicio, desde la salida de la cárcel. A mí me llama la atención, leyendo todo lo que ha publicado Clara Aldrigi y lo que publica ahora este hombre Suárez con el tema de los otros Tupamaros, donde se publica documentación del exilio, donde no se menciona una sola vez el tema de la traición.
Sí, tienes razón. Sí, el tema de la traición no aparece. El trabajo más extenso no figura eso. Exactamente. El tema de la traición aparece cuando los causantes de la debacle salen de la cárcel y tienen que explicar qué pasó. Pero en el exilio nadie habla de la traición. Es que el 99% abrió la boca. No, pero aparte de eso, que es un tema... Eso dijo el coronel Ramón Trabal, que de todos los detenidos, solo el 1% se mantuvo. Entonces, si hablo del otro, me van a pegar a mí. Si hablo de este, me pegan a mí. Le echamos la culpa a 3, los usamos de cabeza de turco. En eso estabas vos, haciendo punta. Vos hiciste punta en ese cuadro. Vos siempre hiciste punta en todos los líos tuyos, ¿no? Bueno. Miralo desde el punto de vista positivo. Por lo menos no pasabas desapercibido. Tengo un mensaje acá del 336. Dice, el FA es un triunvirato. Orsi, Pacha y Díaz. Sí, pero tiene sus bemoles, ¿no? Con el Partido Comunista, con estos líos, con los socialistas que se ponen rebeldones. Y te digo una cosa, Díaz en 40 días ya se tomó licencia. Hay fotos del hombre allá en el Caribe tomándose licencia. De vacaciones los primeros 40 días de gobierno. Un monstruo el hombre. No tenemos más nada. Bueno, si quiere meter algo. El jueves no hay programa. Sí. Sí, porque nos vamos mañana tempranito a Buenos Aires. Viaje relámpago. Volvemos el jueves, pero no creo que podamos estar en condiciones. Según la hora que llegamos. De tener el programa. Yo sigo porque hay que revisar algunos papelitos en la capital, así Argentina, así que me voy a quedar. Vamos a hacer, en vez de triunvirato, una dupla con el señor Amodio. A la vuelta. Lo voy a obligar a hacer chistes a don Amodio. Le informo ya que prepárese alguno, porque viene la jodita, y nos vamos a divertir un rato. Yo lo único que me decía de la jodita, si alguien se llama... ¿Te acordás cuando antes se formaban nombres que eran cómicos, como Tomás el Vino Blanco? Sí. Bueno, Eva Sora de Veras. ¡Qué notable! La Cairo, que se cayó. La Cairo cayó. Caigo. Eva Sora de Veras. Sora de Veras. Está clarito. Muy malo, ¿verdad? Ahora no nos vamos todavía porque tengo un problema. He repartido a todos los que nos han comprado el libro, depositando el dinero en la cuenta de don Amodio Pérez, que ustedes ya ven y ven al pie de la pantalla. Pero hay un caso puntual que no lo he podido reenviar porque yo había quedado debiendo un libro del libro pasado de computadora. Me lo explicó, tiene razón el televidente, pero no encuentro el mensaje. Necesito que me vuelva a mandar esa persona que había pagado 2 libros, le mandé uno solo, y por lo tanto cambiábamos ese segundo que no le mandé por más secretos del PSU, se lo mandamos ahora. Necesito que me mande otro mensaje al 097-465-465 para corregir mi error. Era eso todo lo que tenía que decir. Perfecto. Muy bien. Salió divino. Pues entonces, hasta el próximo lunes. Que así sea. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.